Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Buscano, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenidos a esta semana 11 en la que vamos a hacer una revisión de un artículo que se llama Uso de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. La extracción de terceros molares mandibulares retenidos es la cirugía más común dentro del consultorio dental. Pueden surgir algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y posoperatorio. Una de esas complicaciones es el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro, pero que si es que se llegara a dar, posiblemente sería irreversible. Se ha informado que las tasas de complicación del daño del nervio alveolar inferior como resultado de una extracción de un tercer molar mandibular oscila entre el 0.5 y el 5%, mientras que el daño permanente de este nervio fue menor a 1%. La íntima relación anatómica que existe entre la raíz del tercer molar mandibular y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en las últimas décadas como uno de los principales factores de riesgo para el deterioro sensorial postquirúrgico, por lo que muchas técnicas de imagen se han desarrollado para poder evaluar la localización anatómica precisa del tercer molar mandibular. Dentro de estas está la radiografía periapical, la radiografía panorámica, la radiografía del plano en sección transversal, la tomografía computarizada y las imágenes de resonancia magnética. Para evitar estas complicaciones postquirúrgicas, se han sugerido muchos factores de riesgo asociados con la extracción del tercer molar mandibular. Entre estos está la experiencia del cirujano, el método de la anestesia que se vaya a utilizar, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio inferior inferior. En cuanto a la resonancia magnética, esta nos proporciona lo que es la verdadera posición anatómica del haz neurovascular alveolar inferior. Sin embargo, también esta es la técnica de obtención de imágenes más cara y que va a requerir de más tiempo. Por ello, la resonancia magnética no es una de las técnicas que se utiliza en la práctica para la evaluación preoperatoria durante la cirugía de extracción de un tercer molar. Todas las demás técnicas de imagen, incluyendo la radiografía periapical, la radiografía panorámica y la tomografía de plano transversal, incluyendo también la tomografía computarizada, solo pueden identificar indirectamente la ubicación anatómica del nervio alveolar inferior trazando la corteza exterior del canal. En cuanto a la radiografía periapical, esta nos va a dar una imagen más detallada de la morfología de la raíz del tercer molar y sus estructuras circundantes, con una resolución más alta. La colocación real de la película de la radiografía a menudo nos va a presentar muchos obstáculos, ya sea por el reflejo nauseoso del paciente o algunos obstáculos presentados por otras estructuras orales, como el caso de la base de la lengua o el piso de la boca. Aunque esta radiografía periapical es la menos costosa de todas estas técnicas y la más disponible en todas las clínicas dentales, no se llega a utilizar de forma rutinaria para evaluar la relación anatómica que existe entre la raíz del tercer molar y el conducto del nervio alveolar inferior. En cuanto a la tomografía de plano transversal, esta podría llegar a ser una buena opción durante el estudio preoperatorio. Nos va a proporcionar no solamente la proximidad, sino también la relación vestíbulo-lingual que existe entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, esta no es ampliamente aceptada por la mayoría de los dentistas y cirujanos maxilofaciales orales. Probablemente ya se puede ser debido a su calidad de imagen, ya que nos da una imagen borrosa, y también a la dificultad para poder diferenciar entre el canal del nervio alveolar inferior y la porosidad del espacio medular. A principio del año 2000,
La tomografía computarizada se llegó a introducir y se utilizó en odontología para poder evaluar la relación anatómica entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. Recientemente, estas imágenes de reconstrucción tridimensional que nos muestran la relación entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior están disponibles mediante la tomografía computarizada de haz cónico. Esta de aquí nos da una exposición a la radiación reducida considerablemente a comparación con la tomografía computarizada convencional. Esta nueva tomografía computarizada de haz cónico va a representar una modalidad de obtención de imágenes casi ideal para poder evaluar la proximidad que existe entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior. Lamentablemente, esta tecnología todavía no es usada ampliamente en los países en desarrollo, debido al alto costo que representa. En cuanto a la fiabilidad de la radiografía panorámica para poder predecir la relación que existe entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior, sigue siendo algo controversial. Se proponen 7 signos radiográficos que están en esta tabla para poder predecir la lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica durante la extracción de un tercer molar mandibular impactado. Algunos de estos signos son el oscurecimiento de la raíz del tercer molar mandibular, en la que vamos a ver una radiolucidez del área de la raíz, donde se superponen la raíz y el conducto mandibular. Otro signo es la interrupción de la línea radioopaca. Vamos a ver una ausencia de continuidad de la corteza del canal mandibular. Otro signo es la desviación del canal mandibular. Aquí vamos a ver cambio de dirección del canal mandibular en el paso de la raíz del tercer molar mandibular. Vamos a ver también otro signo, un ápice oscuro y bífido. Vamos a ver el ápice de la raíz del tercer molar, bífido y oscurecido, en donde se va a superponer el canal mandibular. Otro signo es la desviación de la raíz. La morfología de la raíz nos va a presentar una dilaceración, donde el canal mandibular va a estar en contacto o superpuesto a él. Otro signo es el estrechamiento del canal mandibular. Aquí vamos a ver que el canal y la raíz van a estar en contacto o superpuestos, y ahí vamos a observar como una especie de estrechamiento de lo que es la dimensión del canal mandibular. El sexto signo es el estrechamiento de la raíz. Vamos a observar el estrechamiento de la raíz del tercer molar, justo donde el canal mandibular y la raíz del tercer molar van a estar en contacto o superpuestos. Y por último, se van a observar otros hallazgos radiográficos positivos, en la que vamos a ver cualquier otro cambio patológico significativo en el área del tercer molar mandibular. El propósito de este estudio fue determinar si existía una correlación entre los factores de riesgo radiográficos y las deficiencias sensoriales postquirúrgicas. La hipótesis que se planteó aquí fue que los hallazgos radiográficos positivos aumentan la posibilidad de deterioro sensorial postquirúrgico. Los métodos que se utilizaron fueron elegidos debido a la estrecha distancia entre lo que era la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica. También obtuvieron el consentimiento informado de todos los pacientes. Para este estudio se llegaron a inscribir un total de 120 pacientes, que fueron a consulta al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei, en Taiwán. Estos pacientes fueron para la extracción de terceros molares inferiores impactados. En ese entonces fue en el periodo de noviembre del 2008 hasta marzo del 2009. Para ello se evaluó lo que era la función sensorial
del nervio inferior y se confirmó que estaba intacta para todos los pacientes antes de poder realizar el procedimiento quirúrgico. También se vio que ninguno de los pacientes tenga antecedentes neurológicos y que los datos epidemiológicos recopilados incluyeran el sexo, la edad y el tipo de diente impactado, según la clasificación de Pell-Gregory. La proximidad se definió como cercana, estableciéndose 1 milímetro entre la raíz del tercer molar y la corteza superior del canal del nervio inferior. Otro punto fue en contacto, en donde se veía la raíz del tercer molar apenas tocando la corteza superior del canal. Y por último, como superpuesta, si es que la raíz del tercer molar se superponía al canal del nervio alveolar inferior. También aquí se vieron los 7 signos radiográficos que representaban las variables predictivas, en los que estaba el oscurecimiento de la raíz, que era la radiolucidez del área de la raíz del tercer molar, donde se superponen la raíz del tercer molar y el conducto del nervio. La interrupción de la línea radiopaca, que indicaba la ausencia de continuidad de la corteza del canal del nervio. La derivación del canal alveolar inferior y que iba a sugerir un cambio en la dirección del canal cuando este canal discurría cerca de la raíz del tercer molar. También se iba a observar como bífido y a una especie de oscurecimiento en cuanto al ápice de la raíz del tercer molar, en donde se iba a superponer el canal del nervio alveolar inferior. También se iba a ver deflexión de la raíz, que es morfología radicular dilacerada del tercer molar, donde el canal del nervio iba a estar en contacto o superpuesto a este. El estrechamiento del canal alveolar inferior, en donde el estrechamiento de la dimensión del canal se iba a ver cuando el canal y la raíz estaban en contacto o superpuestos. Y el estrechamiento de la raíz La variable de resultado iba a ser el entumecimiento en el labio inferior, que se iba a definir como un deterioro sensorial en comparación con la sensación en el lado contralateral. A todos los pacientes se les pidió que registraran el tiempo de recuperación de la anestesia del bloqueo del nervio alveolar inferior y se les dio seguimiento una semana después. En la cita de seguimiento de una semana se llegaron a utilizar alicates de algodón para estimular los 5 puntos de referencia en el labio inferior de forma bilateral y se registró la diferencia de sensación entre los 5 puntos a cada lado del labio. Si más de esos 3 puntos del labio presentaban deterioro sensorial, el resultado se iba a definir como deterioro sensorial positivo tras la extracción del tercer molar mandibular. Las estadísticas descriptivas y bivariadas adecuadas se calcularon según sea necesario. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se calcularon para cada signo de radiografía panorámica. En los dados se encontró, según la clasificación de Pell, hubo 20 molares de clase 1 que representan 23.3%, 70 terceros molares de clase 2 representan el 58.3% y 28 terceros molares de clase 3, 28.3%. De estos están presentados 62 en un nivel A, 43 en nivel B y 15 en un nivel C. En cuanto a frecuencias de los signos radiográficos panorámicos, fueron el oscurecimiento de la raíz en 42 terceros molares, la interrupción de la línea radiopaca en 70 terceros molares, la derivación del canal alveolar inferior en 27 terceros molares, el ápice oscuro y bífido en 25 terceros molares,
la deflexión de las raíces en 28 terceros molares, el estrechamiento del canal alveolar inferior en 46 terceros molares y finalmente el estrechamiento de las raíces en 26 de los terceros molares inferiores. Después de la extracción de los terceros molares, el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior se observó en 13 pacientes según los informes de los propios pacientes y fue confirmado por el examen clínico neurosensorial. Todos los casos de lesión del nervio alveolar inferior se resolvieron en 6 meses. La frecuencia de la discapacidad sensorial de este nervio en este estudio que se realizó fue del 10.8%. En esta tabla podemos observar todos los datos que se han ido registrando. En cuanto al perfil general de los pacientes, el tipo de terceros molares mandibulares y sus características radiográficas en relación con el canal del nervio alveolar inferior. Aquí en esta siguiente tabla podemos ver el resumen de la relación bivariada entre las variables del factor de riesgo, los signos radiográficos, y la variable de resultado, el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. 3 de los signos radiográficos se llegaron a asociar estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, incluida la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio y el estrechamiento del canal. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro y bífido, la desviación de la raíz y el estrechamiento de la raíz no se llegaron a asociar estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio. En esta otra tabla se muestra el uso de la interrupción de las líneas radiopacas para poder predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico. Aquí vemos que utilizando la interrupción de las líneas radiopacas para poder predecir el deterioro sensorial del nervio, la sensibilidad fue de 0.92, la especificidad de 0.45, el valor el de 0.17 y el valor negativo de 0.02. Los otros factores predictivos radiográficos importantes fueron lo que era la desviación del canal, con una sensibilidad de 0.77, la especificidad de 0.84, el valor positivo de 0.37 y el valor de negativo de 0.03. Y el estrechamiento del canal con una sensibilidad de 0.69, la especificidad de 0.65, el valor positivo de 0.19 y el valor negativo de 0.05. En la discusión vemos que el deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior después de la extracción de terceros molares es una complicación común, aunque la mayoría de los pacientes se recuperaron del entumecimiento en su labio inferior en unos meses. Sin embargo, la sensación desagradable no solo molesta al paciente, sino también a la vez al dentista. La capacidad de prevenir y predecir esta complicación viene a ser un tema de mucha importancia dentro de lo que es el área de la odontología. Los estudios fueron demostrando que la disfunción nerviosa después de la cirugía de terceros molares es la tercera complicación más común luego de la osteitis alveolar, el alveolo seco y la infección de la herida. Se presenta con una incidencia de entre el 0.5 y el 5%. Afortunadamente, el deterioro sensorial postquirúrgico del nervio alveolar inferior suele ser autolimitado en unos pocos meses. En esta imagen podemos ver que en la imagen del cuadrito A podemos observar el oscurecimiento de la raíz que presenta la radiolucidez del área de la raíz del tercer molar, donde se va a superponer la raíz del tercer molar y el conducto mandibular. En la imagen B podemos observar la interrupción de la línea radiopaca que representa la ausencia de continuidad de la corteza del canal mandibular. Para la imagen C, aquí vemos la desviación del canal alveolar inferior que representa un cambio de dirección obvio del canal mandibular
en el paso de la raíz del tercer molar. En la D, el ápice oscuro y vívido de la raíz del tercer molar, en donde se superpone el canal mandibular. Para la imagen E, la deflexión de la raíz que representa la morfología de la raíz de dilatación del tercer molar, donde el canal mandibular va a estar en contacto o superpuesto a este. Para la imagen F, podemos observar aquí el estrechamiento de la dimensión del canal mandibular, que representa que el canal y la raíz del tercer molar llegan a estar en contacto o superpuestos. Para la imagen G, vamos a observar el estrechamiento de la raíz, que representa el estrechamiento de la raíz del tercer molar, donde el canal mandibular y la raíz del tercer molar van a estar en contacto o superpuestos. Y en la imagen H podemos observar un cambio quístico del tercer molar mandibular impactado con la estructura dentaria localizada aproximadamente cerca del canal del nervio alveolar inferior. En conclusión, vemos que existen tres signos radiográficos: la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio dentro de este estudio. Con base en los resultados de este estudio, se debe de recomendar una modalidad de imagen más precisa, como lo es la tomografía computarizada de ascónico, a aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas llegan a mostrar uno o más signos radiográficos. También vemos que existen herramientas de imagen más poderosas, como es la tomografía computarizada de ascónico, disponibles hoy para ayudar a identificar la relación íntima real entre lo que es el canal del nervio alveolar inferior y las raíces del tercer molar mandibular. Si los resultados radiográficos panorámicos preliminares llegaran a mostrar una relación cercana entre estos dos hitos anatómicos. Por último, vemos que la radiografía panorámica todavía sirve como una de las herramientas más convenientes en la extracción del tercer molar impactado, cuando la tecnología de la tomografía computarizada de ascónico, más sofisticada y costosa, no puede estar disponible o no se llega a usar de una manera rutinaria. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.